Bien, chicos, ya están de vuelta, ya están todos de vuelta. Vamos a comenzar. Sí, doctor. Vamos a comenzar entonces ya con la última clase. Ya hemos visto pelvis femenina. Vamos a ver ahora pelvis masculina. La parte de vejiga ya la hemos visto en la clase de vías urinarias. Entonces eso lo vamos a obviar. Y lo que nos queda pues sería la parte de la próstata y vesículas seminales, que es lo que vamos a revisar ahora, ¿ya? Un recuerdo anatómico de la próstata, que se encuentra alrededor de la uretra prostática, por encima del piso pélvico. Es importante recordar la anatomía zonal de la próstata, porque en eso vamos a basar también a la exploración radiológica y clínica también respecto a de dónde se originan cierto tipo de patologías, especialmente las patologías malignas, y cómo es posible que nosotros las diagnostiquemos o no las diagnostiquemos dependiendo del lugar de donde se originan y la frecuencia con que aparecen estos y en qué lugares. ¿Ya? Entonces, recordar la zona central, que es la zona amarilla, que pues en la anatomía clásica la denominamos el lóbulo medio, que generalmente pues es el lóbulo medio el que crece en la patología benigna, en la hipertrofia prostática, y va a indentar el piso vesical. Acuérdense que por encima de la próstata va a estar la vejiga, ¿ya? Luego tenemos la zona de transición, que es una zona que es bastante pequeña, que se encuentra alrededor de la uretra, y cuando en esta parte hay crecimiento del tejido prostático, aunque no haya un crecimiento en general global de la próstata, cuando aquí ocurre la hipertrofia prostática va a producir síntomas de obstrucción al vaciamiento urinario, bastante precoces, aunque la próstata no esté grande, ¿ya? Porque la zona de transición está alrededor de la uretra. Bien, y tenemos la zona periférica, que es esta que está en negro, que forma la porción del vértice prostático y más que todo el cuerpo prostático, que es la zona donde más frecuentemente vamos a tener el origen de la patología maligna de la próstata, ¿ya? Bien, eso es importante de tenerlo en cuenta. Y acuérdense, esta zona periférica está en la parte posterior de la próstata, por lo tanto está en contacto con los planos o con la pared anterior del recto. Por lo tanto, está al alcance del tacto rectal, ya que eso es bastante importante de tener en cuenta también al momento del diagnóstico clínico, al momento del examen físico de un paciente. Acuérdense, nosotros podemos palpar la parte posterior de la próstata cuando hacemos el tacto rectal. Las partes anteriores de la próstata no las vamos a poder tocar, por lo tanto, cualquier lesión buena o mala que no esté en la zona periférica, no la diagnosticamos por clínica, ¿ya? Vamos a recordar que la anatomía normal, el volumen normal de la próstata alcanza hasta más o menos 30 cc, eso es lo que se espera que tenga la próstata de volumen en un adulto, no más. Por encima de ese volumen estamos hablando de un aumento de volumen prostático. ¿Cómo podemos nosotros valorar adecuadamente por imágenes la anatomía de la próstata? El mejor método es la resonancia magnética. Tenemos nosotros, acuérdense que la resonancia magnética, el método, las bases físicas de la adquisición de la imagen son a través de señales electromagnéticas que van a provenir
de los núcleos de hidrógeno que contengan los tejidos, en este caso los núcleos de hidrógeno que estén contenidos en el tejido prostático, que estas señales van a ser detectadas por una antena. La antena puede ser una antena de superficie que la ponemos a nivel de la pelvis, o tenemos antenas como los que son transrectales, lo mismo que la ecografía transvaginal. Nosotros vamos a introducir esta vez la antena de detector de señales a través del recto en los varones. Es un método que nos da, como va a estar mucho más próximo al tejido prostático, vamos a tener mayor recepción de la señal electromagnética que queremos detectar, por lo tanto vamos a tener mejores imágenes. Nosotros, hasta donde yo sé, en Bolivia todavía no tenemos los detectores transrectales, por lo tanto lo hacemos por vía con detectores a nivel de superficie de la pelvis, ¿ya? Hay varias secuencias que nos van a demostrar distintos tipos de tejidos, ¿ya? Secuencias especiales que van a estar sincronizadas con ciertas señales de magnetización o desmagnetización de los núcleos de los átomos de hidrógeno, y vamos a poder valorar y selectivamente vamos a obtener mayor señal de cierto tipo de tejidos, ya sea la grasa, ya sea la sangre, ya sea distintos otros tejidos que componen pues, el músculo, dependiendo de qué secuencia utilizamos. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Estos son cortes transversales. Es una secuencia T1. Las secuencias básicas son la secuencia T1, en la cual el líquido se va a ver negro, y las secuencias T2, en las cuales el líquido se ve brillante, ¿ya? Entonces, en las secuencias T1, vamos a ver este es un corte axial a nivel de la base de la próstata, que vamos a ver bastante homogéneo todo el tejido. Acuérdense de la anatomía zonal. La zona periférica es esta que está un poquito más gris, tiene un poco más baja señal, y la zona más anterior es la zona más central. Ya en el T2 vemos que la zona periférica es muchísimo más brillante que las otras zonas. Por lo tanto, el T2, la secuencia T2 es una secuencia para valorar anatomía, muy buena para valorar anatomía prostática por resonancia. Este es un plano axial de este mismo paciente, y este es un plano coronal de la próstata, y vamos a ver la zona periférica con muy alta señal y las zonas más centrales con menos señal. Lo mismo aquí, ¿ya? Aquí vemos las vesículas seminales hacia el aspecto más superior de la base de la próstata, que también tienen alta señal porque sabemos que contienen el líquido seminal. Entonces vamos a ir ya ahora a la patología de la próstata, que puede ser benigna, puede ser maligna. En las patologías benignas tenemos la patología tumoral benigna, o también la patología inflamatoria benigna. ¿Ya? Vamos a revisar de una manera esquemática todo durante esta clase, ¿ya? Entonces, la patología vamos a hablar de la hipertrofia prostática benigna, que se origina en general en la zona transicional en un 95%. Por eso es que pues nosotros vamos a ver que la hipertrofia prostática benigna pues produce muy frecuentemente obstrucción al vaciamiento vesical, ¿ya? Por la localización que tiene el origen de esta patología, ¿ya? Por lo tanto, los síntomas de obstrucción al vaciamiento obstructivo, como ya les había mencionado, no dependen del tamaño prostático.
Aquí vemos, esta es una ecografía transrectal de la próstata a nivel de la base de la próstata. Vemos también la zona periférica, que se diferencia de la zona central, que es de menos ecogenicidad. Podemos valorar la anatomía, el contorno prostático es muy importante de valorar, que sea regular, que sea simétrico para ambos lados, como por ejemplo aquí vemos este contorno está normal y aquí vemos cómo hay una lobulación que está indentando la grasa periprostática. Entonces aquí vamos a poder ver que hay una imagen que es más hipoecogénica, que nos llama la atención y podemos, y nos hace necesario pues tomar alguna conducta distinta que no sea solamente la de las imágenes, sino también de la biopsia. ¿Cómo valoramos el volumen prostático? Nosotros vamos a tener en cuenta como base de la valoración que 1 gramo de tejido prostático equivale a 1 cc de tejido glandular. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar una fórmula que nos va a permitir valorar el volumen a través de medir los 3 diámetros de la próstata y lo dividimos entre 0.5 y nos va a dar el volumen y por lo tanto el gramaje prostático. ¿Ya? ¿Cómo categorizamos o clasificamos el crecimiento prostático? Una próstata que mide entre 20 a 40 cc va a ser un crecimiento grado 1. Acuérdense que lo normal es hasta 30 cc de volumen. Por lo tanto, un grado 1 puede ser tanto normal como patológico, hablando de un crecimiento prostático muy leve. ¿Ya? El grado 2 va desde los 40 a 60 cc de volumen, el grado 3 de 60 a 80 y el grado 4 mayor de 80 cc. Bien. ¿Cómo nosotros vamos a valorar el volumen de la próstata? Vamos a tener una valoración al examen físico, que es mediante el tacto rectal. Acuérdense que esta es una valoración muy cualitativa, no es cuantitativa, no es exacta, por lo tanto nosotros sí o sí para poder valorar adecuadamente el volumen prostático vamos a necesitar de los métodos de imagen. Ultrasonido, tomografía, resonancia, cualquiera de ellos nos sirve. El ultrasonido es el más accesible que tenemos nosotros y el menos caro y que no va a producir radiación, como ya hemos hablado anteriormente. Bien. Hablando de la hipertrofia prostática, que es un proceso benigno, pero que muy frecuentemente va a dar como consecuencia un proceso obstructivo al vaciamiento de la vía urinaria de la vejiga, vamos a ver cuáles son los signos secundarios de un proceso obstructivo, determinado por el crecimiento prostático, los divertículos, el engrosamiento de la irregularidad de la pared determinada por la hipertrofia de la capa muscular de la vejiga, ¿ya? Que son signos de obstrucción al vaciamiento vesical. Y el divertículo nosotros ya lo habíamos visto, es una herniación de la mucosa vesical a través de la muscular vesical y que va a estar conectada a través de un cuello directamente con la luz vesical. Y que cuando nosotros vaciamos la vejiga, también se va a vaciar el divertículo. Eso lo podemos valorar por ecografía. En la parte de los riñones, que es lo que vamos a ver como signo de obstrucción al vaciamiento, vamos a ver hidronefrosis y cuando esta obstrucción al vaciamiento es demasiado crónica, vamos a ver también que hay adelgazamiento de la cortical, que lo que quiere decir que hay atrofia también del parénquima renal y puede llevar pues a una insuficiencia renal. Por lo tanto, también es importante valorar y tratar el
perdón, también es importante el tratamiento de la uropatía obstructiva que viene por la hipertrofia prostática. Bueno, eso es en lo referente a la patología benigna. En relación a la patología maligna, pues los tumores prostáticos son los tumores más frecuentes en el sexo masculino y son la segunda causa de mortalidad por cáncer. ¿Cuál es el tumor prostático más frecuente? Es el adenocarcinoma, que es el que se da en el 95% de los casos de tumores. Y luego tenemos otro tipo de tumores que son menos importantes, ¿ya? Existen dos tipos que son el adenocarcinoma nodular, que es el más frecuente, y el infiltrativo, que es el menos frecuente, pero es el más agresivo. ¿Dónde se origina el adenocarcinoma? En el 80% en la porción, en la glándula externa, que es la zona periférica, que estaba pintada en negro en el esquema inicial que les he mostrado. En la zona central se origina solamente en el 10% de los casos, y en la zona de transición en el 20% de los casos. Entonces nosotros por tacto rectal probablemente vamos a clínicamente a poder diagnosticar el 70% de los tumores, ¿ya? Sin embargo, no vamos a poder palparlos o no van a ser palpables en un 70% de los casos. Por lo tanto, es muy importante la valoración por imagen, ¿ya? El diagnóstico del adenocarcinoma prostático actualmente, pues, en años anteriores se realizaba un screening en todos los pacientes que ya llegaban a los 40 años, debían hacerse su control prostático, ya sea tacto rectal o, perdón, no era opcional, se debían hacer un tacto rectal y debían hacerse una medición del antígeno prostático específico en sangre, ¿ya? Eso era para tamizaje o screening para detección precoz del cáncer prostático. Ahora, el tamizaje o screening del adenocarcinoma prostático está, como les diría, hay ya nuevos estudios que han detectado que no necesariamente debemos realizarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los resultados a largo plazo del tratamiento del cáncer prostático diagnosticado mediante el screening no se ha demostrado que no han reportado un beneficio en la calidad de vida ni en la prolongación de la vida y de la salud del paciente con los tratamientos que hacemos, sino más bien han demostrado que hay bastantes complicaciones, ¿ya? Y también afectación, los tratamientos, que es el tratamiento quirúrgico, que es la prostatectomía, ha llevado a una afectación en la calidad de vida del paciente. Además, porque hay infecciones, hay complicaciones en la cirugía, la impotencia es una parte de las complicaciones, las infecciones, también la incontinencia urinaria. Entonces, todo eso afecta a la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, está todavía en entredicho si se va a seguir haciendo un screening de rutina o si no se lo aconseja. En general, ahora de manera voluntaria se ha optado por explicar al paciente todos los pros y los contras que tiene hacerle un screening al paciente. Si en un screening uno detecta un cáncer, uno está obligado a hacer tratamiento y ese tratamiento tiene ciertos efectos secundarios que pueden ser deseables o indeseables, ¿no es cierto? Entonces, cada paciente tiene que decidir sobre qué es lo que quiere, ¿ya? Otra cosa también que es importante, otra connotación importante de utilizar un tamizaje o screening de rutina es que muchos, dependiendo de la edad del paciente, por ejemplo, por encima de los 80 años, en general, pues la tasa de
replicación celular baja mucho en los pacientes tan ancianos. Por lo tanto, así sea que nosotros diagnostiquemos un cáncer, probablemente el paciente no va a morir por causa del cáncer o de las complicaciones de ese cáncer, sino va a morir por otras patologías propias de su vejez o concomitantes que ya tenga. Entonces, está ahora en entredicho si vamos a realizar o no el tamizaje, y ese es el mensaje más importante que les quiero transmitir de esta clase, ¿ya? Que el paciente es el que tiene que decidir si quiere o no hacerse su screening, que debe ser anual, mediante tacto rectal y antígeno prostático, y tenemos que tener la paciencia de informarle todos los pros, todos los contras, tanto de hacérselo como de no hacérselo, ¿ya? Y también tener mucho en cuenta la edad, ¿ya? No es lo mismo diagnosticar un adenocarcinoma prostático avanzado en un paciente de 40 años, que tiene una expectativa de vida, si se hace tratamiento, a pesar de que disminuya su calidad de vida, va a tener una expectativa mucho más larga, va a poder vivir hasta los 80 años, ¿no es cierto? Que hacer una cirugía agresiva en un paciente de 80 años, que lo único que le vamos a causar probablemente va a ser disminuirle la calidad de vida que ya tiene. Y disminuir la expectativa, porque pueden haber complicaciones durante la cirugía, posterior a la cirugía. Entonces, todo eso pues hace que se complique mucho el que si está indicado o no hacer imágenes para tamizaje y para screening en este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, cada paciente es único, cada paciente tiene sus patologías concomitantes, cada paciente tiene que decidir por sí mismo qué cosa quiere, qué es importante para él, ¿no es cierto? Si se opera, no se opera, si quiere asumir el riesgo de tener una impotencia después de la cirugía. Hay muchas cosas que pues para cada persona la calidad de vida es distinta, ¿no es cierto? Hay personas que van a decir, a mí no me importa no tener hijos, quiero que me operen y listo, aunque tenga 40 años, y a otros pacientes no, ¿no? Entonces, creo que la decisión informada de los pacientes es muy importante en relación al screening y al tamizaje, porque como ya les he dicho, el tamizaje, si nosotros detectamos un cáncer, estamos obligados a hacer un tratamiento como médicos, ¿verdad? Pero el tratamiento también debe ser decidido por el paciente exclusivamente, no imponerle un tratamiento, porque hay muchas connotaciones clínicas y de calidad de vida, en especial en este tipo de cáncer, ¿ya? Aquí tenemos unos valores del antígeno prostático que nos dirigen a la necesidad o no de hacer una biopsia por la sospecha de que puede haber un proceso proliferativo por la elevación de este valor, ¿ya? Aquí les he puesto valores de referencia que pues pueden variar según el método laboratorial que se use y y cada laboratorio también, ¿ya? Pero son los márgenes de referencia, ¿ya? También podemos utilizar en pacientes con hipertrofia prostática benigna, estos valores van a elevarse por la mayor cantidad de tejido prostático y no necesariamente por que haya ahí un proceso proliferativo, sino solamente por el mayor volumen. Entonces, en pacientes con hipertrofia prostática, nosotros vamos a utilizar otro tipo de valoración, que es la densidad del antígeno prostático específico, en la cual vamos a relacionar el volumen prostático real de la próstata con el nivel de antígeno prostático específico. Los relacionamos y mientras la densidad no supere el 1.2, no hay necesidad de una biopsia, ¿ya? Luego, ¿cómo vamos a hacer la valoración una vez que ya hemos diagnosticado el cáncer, ¿no?
cómo se ve por ecografía. La ecografía es el primer método que nosotros podemos usar. También la resonancia magnética. En general, hablando de ecografía, el, el cáncer prostático lo vamos a ver hipoecoico respecto al resto del parénquima prostático normal. En el caso de los cánceres de tipo infiltrativo, del adenocarcinoma infiltrante, puede verse iso o hiperecoico. Habíamos dicho que el tipo infiltrante es el menos frecuente de los tipos histológicos, por lo tanto, no es tan frecuente de que el cáncer o en imágenes ecográficas veamos un nódulo iso hiperecogénico y que sea un cáncer, ¿no? Enseguida les voy a mostrar ejemplos. ¿Cuáles son los signos entonces tumorales clásicos? Vamos a ver una área focal nodular hipoecoica en la zona periférica, que es donde el 70% de los cánceres aparecen, ¿no es cierto?, por frecuencia. Y esta área focal nodular hipoecoica puede determinar una asimetría glandular, ya que está muy cerca a la cápsula, va a producir asimetría del contorno glandular, va a producir pérdida de definición del contorno que debería ser nítido y ya no va a ser nítido, o va a producir también un área a la evaluación Doppler que está con mayor vascularidad. Aquí vemos ejemplos. Estas son ecografías transrectales en corte transversal de la próstata a nivel de la base, ¿ya? Y por ejemplo, en este caso vamos a ver un nódulo hipoecoico, típico signo de cáncer prostático en una localización que no es típica, no está en la zona periférica, sino más bien en la zona, en otra zona, y va a producir alteración del contorno, ¿no es cierto? Una lobulación del contorno. Esto es un cáncer, por lo tanto es tan importante hacer imágenes porque esto en un tacto rectal no lo vamos a diagnosticar. Esto mide menos de 5 milímetros, es una etapa temprana. Vamos a tener que hacer una biopsia dirigida porque una biopsia a ciegas puede que no lo encontremos. Entonces vamos a dirigir mediante el método ecográfico con una aguja, visualizando el trayecto de la aguja y vamos a visualizar exactamente de dónde vamos a tomar la muestra, ¿ya? Aquí vemos otro ejemplo. Esta es una imagen un poco más sutil de un área hipoecogénica en la zona periférica típica de donde se localizan los cánceres de próstata, que va a producir también una alteración en el contorno mucho más sutil en este caso. Y en este otro caso es un área también hipoecogénica, más sutil, que no está determinando alteración del contorno, pero sí vemos que hay una asimetría en la vascularización, hay un aumento de vascularización a la interrogación con el modo Doppler color, ¿ya? ¿Cómo realizamos entonces? En todos estos casos son cánceres muy pequeñitos. Si hacemos una biopsia ciegas, estamos con alto riesgo de no sacar la muestra del lugar adecuado. Por lo tanto, tenemos que hacer la biopsia guiada por imagen, por ecografía. En otros lugares donde sí se tiene el instrumental adecuado, también pueden hacer biopsias guiadas por resonancia. Aquí en Bolivia no se cuenta con ese tipo de equipamiento. Por lo tanto, lo hacemos con ecografía, ¿ya? Entonces se hace una ecografía transrectal, se acopla al transductor transrectal la aguja para la biopsia y se realiza con guía ecográfica. Tenemos que sí tener una preparación adecuada del paciente, tanto como profilaxis antibiótica, como tenemos que tener una preparación intestinal. El recto tiene que estar completamente libre de residuos fecales que nos van para no incomodar más al paciente y también que nos va a bajar el peligro de contaminación, ya que nosotros al hacer un procedimiento de biopsia también por vía transrectal vamos a contaminar menos al ingresar con la aguja a través de la pared rectal, ¿ya? Entonces, por esos dos motivos nosotros tenemos que hacer la preparación previa del paciente. Utilizamos
agujas 18G, y pues en pacientes bien preparados en los cuales se hace un procedimiento adecuado con una persona que esté entrenada a hacer biopsias, pues las complicaciones son pocas, existen como son la hemorragia y la infección, que son las más frecuentes, pero en la menor cantidad de pacientes. Habitualmente, y no es una complicación posterior a una biopsia, va a haber cierto grado de hematuria porque pues estamos cortando tejido prostático y puede llegar toda esa pequeña lesión a manifestarse y teñir la orina de sangre, que no debiera ser mucho y pues debiera ser solo durante el primer día. Y no hay motivo por el cual uno deba asustarse si esto solamente dura el primer día. También tenemos imágenes y la posibilidad de hacer diagnóstico del cáncer por resonancia, incluso es mucho más sensible, nos va a mejorar mucho más la resolución de contraste de los distintos tejidos y nos sirve también para etapificar mucho mejor, con mayor claridad y exactitud, la invasión local del cáncer prostático. Aquí tenemos la imagen ecográfica que ya hemos visto. En este ejemplo ahí vemos la imagen de un área de mayor volumen que está produciendo una alteración del contorno y en la ecogenicidad. Esta es una imagen también en plano axial de otro paciente en el cual vamos a ver también que en las imágenes el cáncer, en las imágenes de resonancia va a tener muy baja señal, menor señal que el resto del parénquima prostático, y lo podemos delimitar claramente y medir claramente y poder ver si está invadiendo o no el tejido graso vecino. En resonancia magnética la grasa siempre se ve con alta señal, o sea, se ve brillante o blanca, por lo tanto es muy fácil delimitar adecuadamente hasta dónde llega el cáncer. En este caso, este cáncer que es grande, aparentemente no está produciendo invasión de la grasa prostática, no ha sobrepasado la cápsula prostática, entonces este es fácilmente operable y probablemente no va a producir recidivas locales. Tampoco ha invadido órganos vecinos y es fácil de resecar. Eso es información muy importante prequirúrgica. Aquí tenemos otra imagen, otra lesión con hiposeñal en un lugar que no es el clásico, no está en la zona periférica, y vemos esta imagen de cáncer, y aquí vemos otro foco de cáncer, sí, en la zona clásica, que es la zona periférica, pero vemos también que no ha invadido la grasa periprostática ni tampoco la pared del recto, que es muy importante al momento de tapificar. Bien. Diagnóstico diferencial de las imágenes por ecografía del cáncer de próstata. El diagnóstico diferencial es la prostatitis focal y la hiperplasia prostática benigna, que pueden ver y simular también en las imágenes ecográficas el cáncer. En cambio, en la resonancia magnética nosotros tenemos otros parámetros con los cuales también vamos a valorar el tejido patológico que estamos viendo, y sí podemos diferenciarlo de una prostatitis o de una hiperplasia prostática benigna. El motivo de esta clase no es para enseñarles cómo diferenciar, pero sí podemos tener mayor precisión diagnóstica de un cáncer y diferenciarlo de otras patologías benignas en resonancia magnética, que esa es una ventaja frente a la ecografía. ¿Ya? Entonces, en resonancia magnética nosotros además de eso, vamos a poder hacer una mejor etapificación local del cáncer. Vamos a poder valorar adecuadamente la invasión de las vesículas seminales, compromiso vesical, compromiso de la pared rectal y todos los signos de compromiso extracapsular. ¿Ya? Otra imagen de un cáncer prostático. Esta es una resonancia magnética. Aquí estamos viendo esta imagen nodular que tiene una cápsula bien definida,
Y aquí vemos otros nódulos también que son hipointensos en señal, bien groseros, pero esta es la imagen típica de un nódulo hiperplásico benigno que está en la zona central de la próstata, por lo tanto, esa no es un cáncer y nos quedamos tranquilos, esto es solamente una hiperplasia. Sin embargo, en la zona periférica, que debiera ser con hiperseñal, típicamente en secuencias T2, nosotros estamos viendo tejido de sustitución de señal que no tiene una cápsula definida, como en el caso de este nódulo, que está infiltrando además no solamente la zona periférica prostática, sino que está infiltrando la grasa preprostática, incluso está alterando el contorno de la pared del recto, y esto sí tiene todas las características de ser un cáncer. En este caso estamos viendo otro signo de invasión local del cáncer prostático a nivel de las vesículas seminales. Esta vesícula seminal, que por concepto está llena de líquido seminal, tiene baja señal, cuando esto es lo habitual, que tenga alta señal en el T2 porque está llena de líquido. Este es el aspecto y estructura habitual de la vesícula seminal, y aquí está reemplazada por tejido con una señal también patológica, es una invasión de las vesículas seminales por un cáncer. Aquí vemos una imagen normal de las vesículas seminales, la vejiga más adelante con su pared indemne y la estructura habitual de ambas vesículas seminales, tanto la del lado derecho como la del lado izquierdo. Esto es en la señal normal, y con gadolinio en T1 cómo se contrasta la pared. Este es el aspecto habitual de las vesículas seminales y este es el aspecto patológico. Aquí tenemos una tomografía, que también podemos estudiar la invasión local por tomografía cuando no contamos con resonancia, y vemos una próstata. Este es un plano axial, la vejiga por delante también en plano axial con líquido y densidad de líquido que es la orina. Vemos los contornos completamente alterados, poco nítidos, de la próstata, que está captando intensamente el contraste, y vemos una vesícula seminal que no tiene plano de clivaje con el contorno prostático, además que en este otro lado el contorno prostático ha invadido la grasa periprostática, y sin embargo sí la podemos delimitar adecuadamente por un plano graso de clivaje de la pared del recto. Entonces es un cáncer prostático con invasión a la vejiga, a la vesícula seminal, a la grasa periprostática, pero no está invadiendo el recto. El estadiaje del cáncer de próstata es importante de conocerlo, porque nos va a dirigir y nos va a dar la clave para ver si es un cáncer que es operable o no es operable. Para ver en la parte clínica, nosotros hablamos de un cáncer que es en relación al tacto rectal, lo hablamos de palpable o no palpable. Palpable si es etapa B, si es menor de 1.5 centímetros, y etapa C o categoría C cuando es palpable y nosotros logramos palpar y ver que hay invasión de la grasa periprostática o de las vesículas seminales, ¿ya? Y la categoría D cuando la metástasis es a distancia y ganglionar o a otras regiones. Entonces nosotros vemos que en la categoría A no existe sospecha clínica, no lo podemos palpar en relación al tacto rectal, mientras que en las otras categorías sí clínicamente podríamos nosotros diagnosticarlo, mientras que en la categoría D, eso de las metástasis a distancia ganglionares, tampoco podemos hacerlo mediante un examen clínico. Por lo tanto, es importante
tanto en todas las categorías, la evaluación por imágenes del cáncer de próstata. Entonces, es muy relevante el que nosotros podamos manejar y conocer las alternativas por imagen del diagnóstico del cáncer de próstata, y que es muy importante ya que pues en la categoría A clínicamente no se sospecha. Las lesiones metastásicas en general se dan al hueso, que es lo más frecuente, son lesiones osteoblásticas que las podemos diagnosticar con rayos X simple. Sin embargo, el rayos X simple nos dirige simplemente a espororregiones, por lo cual no se lo utiliza. En general, la tapificación de cualquier cáncer se lo hace con tomografía o con gammagrafía para si queremos valorar lesiones a nivel óseo, que son de cuerpo entero. Y ¿cuáles son las indicaciones que nosotros vamos a realizar para hacer ecografía transrectal? Cuando nosotros ya por clínica hemos detectado una lesión palpable o por laboratorio hemos detectado un antígeno prostático específico o fosfatasa alcalina elevadas que nos hacen sospechar de que hay un proceso proliferativo a nivel prostático. Cuando hacemos otro tipo de exámenes y por casualidad vemos signos, cuando vemos signos de metástasis en los huesos, cuando ya tenemos diagnosticado un cáncer y necesitamos hacer una biopsia, cuando queremos hacer estadiaje, sin embargo, vamos a utilizar, cuando queremos hacer el diagnóstico histológico, utilizamos como guía para biopsia. Cuando queremos hacer estadiaje, es mejor la resonancia, sin embargo, también podemos hacer una ecografía para hacer tapificación local. Y cuando queremos hacer un tamizaje como screening, como complemento al antígeno prostático y al tacto rectal, ya hemos dicho que el tamizaje actualmente está en controversia. Los especialistas, los urólogos, dicen que sí se tiene que hacer, que sí se puede hacer, que sí se debe hacer. Sin embargo, hay otros estudios que, como les digo, han puesto en controversia la utilización del tamizaje en todos los pacientes, en general de 40 años, no en todos se debe hacer. Bueno, seguimos en la controversia y seguro dentro de algunos años más vamos a volver a tener más controversias respecto al tamizaje, no solamente para el cáncer de próstata, sino para distintos cánceres. Y bueno, también las imágenes nos van a servir para el control post-tratamiento del cáncer prostático, para ver si hay recidivas locales o no. Podemos usar ecografía, podemos usar resonancia, podemos usar tomografía. Sin embargo, sabemos que la ecografía pues, es el método más accesible y más inocuo y el más barato. Sin embargo, tenemos que la desventaja, y siempre les recalco a todos mis alumnos que la desventaja mayor del método ecográfico, que tiene tantas posibilidades y es tan versátil, tan disponible, tan barato, es que es operador dependiente. Una persona o un profesional que no está entrenado adecuadamente no va a tener buenos resultados, no va a tener buenos diagnósticos, no va a tener buena sensibilidad en ninguno de los estudios ecográficos que realice. Tenemos que tener profesionales entrenados, y a que me refiero a que sean especialistas, ¿ya? 3 años de entrenamiento más 1 de subespecialidad. Eso es un profesional adecuadamente entrenado, chicos. ¿Ya? Vamos a hablar, esto ya es prácticamente lo último, chicos, que es la patología inflamatoria de la próstata, que puede ser aguda o crónica, la prostatitis. La prostatitis aguda, ¿cuáles son los signos ecográficos que habíamos dicho que se pueden confundir con los del cáncer prostático, que es áreas de hipocogenicidad, con hipervascularidad? Esto puede ser una prostatitis focal, sin embargo tenemos síntomas y ahí es importante que nosotros
recalquemos que pues sin la clínica nosotros no hacemos diagnóstico de nada en imágenes. La clínica es súper importante. En este caso, cuando hay una prostatitis aguda, nosotros vamos a tener síntomas, vamos a tener fiebre, vamos a tener dolor, vamos a tener urgencia urinaria, aumento de la frecuencia urinaria, que pueden ser persistentes, pueden ser severos. Entonces, si vemos esto y lo aunamos a la clínica, vamos a decir, esto no es un cáncer, esto es una prostatitis, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta la clínica. Y cuando nosotros necesitamos hacer imágenes de una prostatitis aguda, porque ya la clínica ya la tenemos, ¿no es cierto? Cuando queremos descartar un absceso, cuando con el tratamiento estos síntomas persisten y se incrementan, vamos a sospechar de un absceso, por lo tanto ahí sí está indicado hacer una ecografía en un paciente con prostatitis aguda, o cuando queremos hacer un seguimiento del tratamiento de un absceso. ¿Cómo diagnosticamos el absceso? Aparte de estos signos que son de prostatitis, vamos a ver colecciones líquidas. Cuando veamos, aparte de estos signos, una colección, sí estamos delante de un absceso que probablemente va a necesitar ser drenado bajo guía ecográfica o finalmente va a tener que ser tratado médicamente como primera opción. Bien. Aquí vemos, esta es una imagen de un absceso, porque es una área anecogénica con algunos ecos en su interior que determina refuerzo acústico posterior. Esto ya lo habíamos mencionado, esto es lo típico de material líquido, siempre va a tener refuerzo acústico, más la fiebre y la sintomatología, pues esto es un absceso. ¿Ya? En la prostatitis crónica, nosotros, ¿cuál va a ser la sintomatología? Vamos a tener infecciones, síntomas de infección urinaria a repetición, vamos a tener áreas focales de ecogenicidad heterogénea, incluso cuando es crónica vamos a poder tener calcificaciones, y una de las causas de prostatitis crónica es la infección por tuberculosis en la próstata. Acuérdense, la tuberculosis es una enfermedad que no solamente va a atacar los pulmones, es el gran simulador en cualquier órgano. Cuando ustedes no sepan qué es o qué puede ser, piensen siempre en un diagnóstico diferencial que puede ser de origen granulomatoso. No importa si es en próstata, en mama, una lesión inflamatoria que no sana con tratamiento, siempre tenemos que tener en cuenta que puede ser de origen granulomatoso. También podemos tener lesiones benignas que son más raras y también son asintomáticas, como los quistes simples, que pueden ser vestigios de los órganos embrionarios, de la formación embrionaria, como son el conducto mülleriano, el utrículo prostático, que se van a ver como pequeños quistes simples, sin pared, sin vascularización, sin sintomatología. Esto es muy importante, sin sintomatología asociada. Podemos ver también pequeños quistes adyacentes a los conductos eyaculadores por degeneración quística en la hipertrofia prostática, o finalmente posquirúrgicos, que todos ellos son asintomáticos y muy raros de verse, y como un hallazgo incidental en una ecografía realizada por otros motivos. También podemos ver calcificaciones como la corporamilacia, que son benignas y que tienen la imagen típica de la torre Eiffel, ecogénicas en disposición típica como de una torre Eiffel. Podemos también valorar procesos inflamatorios en las vesículas seminales asociados a la prostatitis y a la infección granulomatosa, donde también vamos a poder ver calcificaciones. Esta vez no van a tener la disposición típica de la corporamilacia, sino van a estar en
de localizaciones en localización aleatoria. Y luego vamos a revisar la parte de la vejiga, que son los tumores, que ya hemos hablado en la anterior clase, por lo tanto, no vamos a hablar a detalle, sino simplemente recordarles que en la vejiga la frecuencia son el 3% de todas las neoplasias, o sea que es una neoplasia bastante infrecuente. Sin embargo, es el tumor más frecuente del tracto urinario y el carcinoma de células transicionales es el más frecuente de ver. Acuérdense que pueden ser sincrónicas o asincrónicas y producirse en múltiples localizaciones del tracto urinario, ya sea del tracto urinario alto como del bajo, y encontrar una lesión a nivel de la vejiga nos hace necesario investigar si no hay lesiones sincrónicas más altas, por lo tanto hacer extender nuestras imágenes hacia riñón, sistema pirocalicicial y hacia uréteres. ¿Ya? Eso es lo más importante de esto. Y los factores de riesgo, como ser del sexo masculino, el tabaquismo, uso de fenacetina o estar en contacto con colorantes industriales, los trabajadores en las fábricas textiles donde se usan colorantes industriales, y los síntomas pues van a ser hematuria, algunas veces disuria, ¿ya? Pero en general hematuria sin disuria es lo típico. Y podemos valorar, pues tenemos distintos métodos de imagen, como son la ecografía, la urografía, la cistografía, y en la tapificación son muy buenas la resonancia y la tomografía. Imágenes de tumores, ya los hemos visto en la anterior clase, no hay necesidad de que vuelva a explicarles. Las masas son hipervasculares, ocupan la luz vesical, pueden invadir la grasa perivesical. Y bueno, los cálculos vesicales también son también un factor de riesgo para producir inflamación y cáncer en la vejiga. Existen otras patologías en la vejiga que producen dificultad al vaciamiento vesical, que también se pueden estudiar por imágenes, que pueden ser congénitas, que pueden ser secundarias a lesiones medulares, existen o por la presencia de diabetes, poliomielitis, por enfermedades metabólicas o por enfermedades infecciosas, también por los infartos a nivel cerebral. La esclerosis múltiple puede producir distintas alteraciones a nivel del vaciamiento vesical, y que también podemos estudiarlas por imágenes. La cistitis, que ya no vamos a hablar mucho de eso, ya lo hemos visto en la anterior clase. Saber que existen otros orígenes de cistitis, como ser la post-irradiación, cuando estamos irradiando cánceres en pelvis, pues también podemos producir cistitis actínica, que va a tener un aspecto especial. Tenemos que estar alertos a no confundir con otro tipo de lesiones en la cistitis. Existen también cálculos vesicales, existen que generalmente son por trastornos al vaciamiento vesical. Existen todas estas causas que van a producir trastornos al vaciamiento vesical, y también las infecciones a repetición por gérmenes gram negativos hacen que exista mayor propensión a tener cálculos en la vejiga. Imagen de cálculos, ya lo hemos visto en la anterior clase. Hemos hablado también del trauma vesical, que también nosotros podemos diagnosticarlo o evaluarlo de alguna manera, podemos aportar con información al cirujano que va a tratar estas patologías traumáticas. Y bueno, podemos hacer muchas clases de imágenes, aportar mucha información con imágenes, siempre y cuando nosotros sepamos qué estudio pedir.
y cuándo pedirlo, pues vamos a beneficiar bastante a los pacientes. Con esto, chicos, hemos terminado. Espero que haya sido de utilidad la información. No sé si ya les han pasado, en general, pues ya está, no hay ninguna grande modificación a lo que he hablado. El examen va a estar en relación al contenido de las clases que yo les he dado, todo lo que yo haya podido aportar de manera verbal, oral, que puede haber algo nuevo en relación a los temas que hemos revisado. Sin embargo, lo más esencial está ya está plasmado en un folletito que yo no sé si lo tienen ustedes, pero que es clásico de que lo tenga en la fotocopiadora a la luz de la facultad. También lo tienen en el departamento de medicina, la secretaria lo tiene que tener en los archivos en mi file, que yo se los he pasado para que ustedes se lo puedan hacer fotocopiar. Y voy a tratar de pasárselo a Melissa, que ahora es la que está encargada del grupo de teóricas, ¿verdad? Se lo voy a pasar al WhatsApp como un archivo, si es que ustedes no lo disponen ahora. Así que me avisan, no sé si me avisan ahora, pues nos ponemos de acuerdo ahora, o si ya lo tienen también, ya no hay necesidad de pasárselos, chicos. Ustedes me dicen. Sería bueno si nos puede pasar por WhatsApp, doctorita, por favor. No hay ningún problema, entonces a ti, Melissa, te lo voy a pasar y semana para que compartas con tus compañeros. Eh, hay hemos hecho también la clase de neumonía por COVID. Les he pasado ya, no sé si les he pasado a los de práctica solamente o tal vez también les he pasado a ustedes un webinar. Te lo voy a volver a pasar porque eso también entra como tema de examen por si acaso, porque lo hemos revisado en clase teórica también. No sé si Melissa lo tienen.